océano no es solo agua y sal. Es un cementerio sin lápidas que guarda secretos más antiguos que la humanidad misma. Siempre me gustó la soledad. Por eso acepté el puesto de cuidador en el faro de la Roca Negra, una torre de piedra solitaria plantada en un islote donde el viento aúlla como 1000 lobos hambrientos. Mi trabajo era sencillo: mantener la linterna encendida y no volverme loco con el sonido rítmico de las olas rompiendo contra el acantilado. Pero la soledad tiene un precio, y en el mar, ese precio se paga con la cordura. Los lugareños me advirtieron que el faro no era solo una guía para los barcos, sino un sello para algo que vive debajo, una centinela que vigila una puerta que nunca debería abrirse. Durante las primeras 48 horas todo fue normal. El frío calaba los huesos, pero el ron y el trabajo me mantenían ocupado. Sin embargo, la tercera noche, el mar decidió cambiar las reglas del juego. No fue una tormenta lo que trajo el horror, sino una calma antinatural. El agua se volvió tan lisa como un espejo de obsidiana, y bajo esa superficie negra, algo empezó a despertar. Algo que no tiene pulmones, pero que respira. Algo que no tiene voz, pero que te llama desde la profundidad del abismo. Vi una silueta emerger de la espuma, algo que desafía toda descripción biológica, y en ese momento comprendí que el faro no estaba allí para avisar a los marineros de las rocas, sino para avisar al mundo de lo que viene desde el fondo. En este video voy a relatarte minuto a minuto lo que ocurrió cuando esa cosa puso su primera garra sobre la piedra mojada de mi isla. Si alguna vez sientes la tentación de buscar la paz en la inmensidad del océano, recuerda mi historia, porque el mar nunca devuelve lo que decide reclamar. La tercera noche comenzó con un fenómeno que los marineros llaman marea muerta, pero esta era diferente. El sonido constante de las olas desapareció por completo, dejando un silencio tan absoluto que podía escuchar el latido de mi propio corazón resonando en las paredes de granito del faro. La instrucción principal del manual del guardián era clara: si el mar calla, duplica la dosis de aceite en la lámpara y no mires hacia el muelle hasta que el sol asome. Al principio pensé que era una superstición de viejos lobos de mar, pero mientras subía la escalera de caracol noté que el aire olía a algas podridas y a algo metálico, como sangre vieja mezclada con yodo. Me encontraba en la galería superior, ajustando los prismas, cuando vi el primer rastro. En el pequeño muelle de madera, donde mi bote estaba amarrado, algo estaba goteando, pero el goteo no iba hacia abajo, sino que las gotas de agua salada subían por los postes, desafiando la gravedad. Entonces lo escuché, un sonido de succión, como si algo pesado y viscoso se estuviera arrastrando por las rocas. Miré por el cristal reforzado, y a pesar de la advertencia, mis ojos buscaron la orilla. Lo que vi me heló la sangre. Una forma masiva, de un color gris pálido y translúcido, estaba saliendo lentamente del agua. Tenía extremidades que se doblaban en ángulos imposibles y una piel que parecía brillar con una bioluminiscencia enfermiza. La regla de supervivencia en ese momento era la regla del haz de luz. La linterna del faro no es solo luz, es una barrera. Esas criaturas del abismo han vivido eones en la oscuridad total y sus ojos no pueden soportar la pureza de la llama. Mientras el haz de luz giraba y barría el muelle, la criatura retrocedía, ocultándose tras las rocas con una agilidad espantosa. Pero el mecanismo del faro, esa noche, empezó a fallar. El motor chirriaba, perdiendo velocidad, y los intervalos de oscuridad se hacían cada vez más largos. En cada segundo de sombra, la cosa avanzaba 1 metro más hacia la base de la torre. Pude escuchar sus garras rascando el metal de la puerta de entrada, un sonido agudo que parecía decir mi nombre en un dialecto olvidado. Estaba atrapado en una torre de cristal y mi única defensa era una luz que se estaba apagando frente a un horror que llevaba 10.000 años esperando para subir a la superficie. Cuando el motor de la linterna emitió ese último gemido metálico y se detuvo, el mundo se redujo al espacio de mi respiración agitada y la oscuridad más absoluta que jamás haya experimentado. La regla número 4 del manual decía: si la luz se apaga, no intentes repararla en la oscuridad. Busca el círculo de sal en la base de la lente y no salgas de él. Pero el miedo es un motor traicionero, y mi instinto me obligó a bajar a la sala de máquinas. Mientras descendía por la escalera de caracol,
El sonido de los golpes en la puerta de entrada cesó. En su lugar, escuché algo mucho peor: el sonido de la cerradura girando. Esas cosas no eran animales estúpidos, sabían cómo funcionan nuestras estructuras. El aire se volvió húmedo y pesado, y cada peldaño de piedra que bajaba parecía estar cubierto de una baba fría y resbaladiza. Encendí mi linterna de mano, y el haz de luz reveló algo que me hizo tambalear. Un rastro de agua salada y algas negras subía por las escaleras, pero venía desde arriba, no desde abajo. La criatura no había entrado por la puerta principal, se había deslizado por el conducto de ventilación de la linterna. Estaba atrapado en la escalera con el depredador entre la salida y yo. Me pegué a la pared de granito, intentando no hacer ruido, cuando escuché un goteo rítmico justo encima de mi cabeza. Al levantar la luz, vi a la entidad adherida al techo de la escalera como un insecto monumental. Sus ojos eran dos orbes amarillos y lechosos, que no reflejaban la luz, sino que parecían absorberla. No tenía boca, sino una serie de hendiduras que vibraban produciendo un sonido similar al de las ballenas, pero lleno de una malicia humana. La regla de supervivencia en la escalera es la regla del aliento contenido. Estas criaturas detectan el dióxido de carbono a gran distancia. Me tapé la boca con la mano, sintiendo cómo mis pulmones ardían por la falta de aire. La cosa pasó a centímetros de mí, moviéndose con una fluidez que recordaba al movimiento de un pulpo, pero con la masa de un tiburón blanco. Pude oler el abismo en ella, un olor a profundidad extrema, a presión aplastante y a muerte milenaria. Cuando finalmente terminó de descender hacia los niveles inferiores, corrí hacia la sala de la linterna. Tenía que encender el fuego manual, el último recurso de los antiguos guardianes. Sabía que si no devolvía la luz al horizonte, antes de que la marea subiera del todo, la isla dejaría de ser una prisión para la criatura y se convertiría en su puente hacia el continente. Logré encender la mecha de emergencia, y una luz naranja y vacilante volvió a bañar el interior de la torre. En el suelo, cerca del mecanismo del faro, encontré un hueco en la pared que nunca había visto antes. Dentro había un diario forrado en piel de foca, perteneciente al guardián que estuvo aquí en 1920 y que, según los informes oficiales, se había marchado sin avisar. Al abrirlo, la caligrafía era un caos de líneas temblorosas. La primera página decía: «El faro no es para los barcos, el faro es el precio». Según el diario, la Roca Negra no es una formación natural, sino la cima de una torre mucho más grande que se extiende kilómetros hacia abajo, hacia una ciudad que no conoce la luz. El antiguo guardián describía cómo cada 100 años la marea muerta trae a los emisarios para cobrar el diezmo. No buscaban petróleo ni mantenimiento, buscaban un relevo. Entendí con horror que la criatura que estaba abajo no quería matarme por hambre, quería mi lugar. La secta de guardianes que construyó este faro hizo un pacto con lo que vive debajo, una vida humana en la superficie, a cambio de que la ciudad del abismo permanezca dormida. Si yo moría o abandonaba el puesto antes del amanecer, el pacto se rompería y el mar reclamaría la tierra. El diario mencionaba la regla del espejo roto. Para ahuyentar al emisario, debes mostrarle su propio reflejo bajo la luz de la llama sagrada. Pero ellos no tienen rostro, así que el espejo lo que refleja es su verdadera forma, una masa de dolor y arrepentimiento. Escuché un estruendo en la base de la torre. El emisario estaba golpeando las paredes, no con fuerza física, sino con vibraciones que hacían que el cristal de la linterna empezara a agrietarse. La marea estaba en su punto máximo y el agua ya empezaba a entrar por las rendijas de la parte inferior. Tomé el gran espejo cóncavo del repuesto y me preparé para el enfrentamiento final. La criatura empezó a subir de nuevo, esta vez más rápido, emitiendo un chillido ensordecedor que rompía los cristales de las lámparas de aceite. El faro ya no era mi refugio, se había convertido en una chimenea donde yo era el combustible. Sabía que si fallaba en mostrarle el espejo antes de que sus garras tocaran la lente, mi nombre sería el siguiente en desaparecer de los registros, y alguien más vendría en unos años a encontrar mi diario, preguntándose qué fue lo que realmente salió del agua esa tercera noche. El estruendo fue ensordecedor.
Una de las enormes placas de cristal de la linterna, diseñada para soportar los huracanes más feroces, cedió ante la presión vibratoria de la criatura. Los fragmentos volaron como metralla, cortándome la cara y las manos. El viento frío del océano entró con furia, amenazando con apagar la llama de emergencia que era mi única protección. La regla número 9, escrita con sangre en el diario del antiguo guardián, decía: «Cuando el cristal se rompa, el mar entrará por tus oídos. No escuches el canto, o tu cuerpo dejará de ser tuyo». Y entonces el emisario asomó su cabeza por la brecha. Ya no era una sombra lejana, estaba a menos de 3 metros. Su piel translúcida permitía ver órganos internos que palpitaban con un ritmo hipnótico, y el olor a abismo era ahora una presencia física que me asfixiaba. Intenté levantar el espejo cóncavo, pero la criatura emitió una frecuencia tan baja que mis rodillas cedieron. Sentí que mis pulmones se llenaban de un líquido invisible, como si me estuviera ahogando en tierra firme. La entidad extendió un tentáculo largo y pálido, cubierto de ventosas que terminaban en pequeños dientes afilados. Empezó a rodear el pedestal de la lente, reclamando el faro como su nuevo trono. En ese momento, las voces empezaron. No eran susurros, eran los recuerdos de todos los guardianes que habían caído antes que yo. Únete al coral. El frío es la única paz. Deja de luchar contra la marea. Cada palabra me pesaba como el plomo, arrastrándome hacia el suelo mojado. Me di cuenta de que el ataque no era físico, era una asimilación. El emisario estaba intentando sincronizar su sistema nervioso con el mío para que yo abriera la puerta principal y permitiera que el resto de su estirpe subiera a la superficie. Con un esfuerzo sobrehumano, recordé la regla del espejo roto. No bastaba con que él se viera, yo tenía que proyectar la luz de la llama directamente sobre el espejo mientras él miraba. Usé mi última reserva de fuerza para girar el soporte de metal. El haz de luz naranja golpeó el espejo y rebotó directamente hacia los ojos lechosos de la criatura. El efecto fue instantáneo. Un alarido que no era de este mundo rasgó la noche. La piel del emisario empezó a hervir y a desprenderse en jirones negros, revelando una masa de agonía pura que no soportaba la verdad de su propio reflejo. La criatura retrocedió, cayendo por la escalera de caracol con un sonido de carne pesada golpeando la piedra. Pero la victoria era amarga. El faro estaba destrozado y la marea muerta estaba empezando a retirarse, llevándose consigo parte de la estructura de la isla. El diario tenía una última página que no había leído. Para sellar la puerta a otro siglo, el faro debe arder por completo. El guardián debe ser la mecha, o el mar lo será todo. Entendí que mi supervivencia no estaba garantizada por escapar, sino por destruir el puente. La roca negra no era solo un faro, era una válvula de escape. Si la destruía, la ciudad del abismo perdería su conexión con nuestra realidad por otros 100 años. Tomé los barriles de aceite de reserva y los derramé por toda la galería y la escalera. Mientras lo hacía, escuché a miles de esas cosas rascando la base de la torre desde fuera. La marea estaba bajando y ellas tenían prisa por terminar lo que habían empezado. Bajé hasta el muelle, donde mi pequeño bote golpeaba desesperadamente contra las rocas. Encendí una bengala y la arrojé hacia la torre empapada de aceite. El faro de la roca negra se convirtió en una antorcha monumental que iluminó el océano en kilómetros a la redonda. El calor era tan intenso que el agua alrededor de la isla empezó a hervir y vi cientos de siluetas grises sumergiéndose a toda prisa, huyendo de la luz purificadora del fuego. Remé con todas mis fuerzas, alejándome de la columna de fuego que antes fue mi hogar. Cuando el sol empezó a asomar por el horizonte, el faro ya no era más que una ruina humeante. La isla parecía más pequeña, más insignificante sin su corona de piedra. Llegué a la costa firme 3 días después, deshidratado y con los ojos quemados por el resplandor. Nadie creyó mi historia. Dijeron que fue una explosión accidental de los depósitos de combustible y que sufría de una psicosis por el aislamiento. Pero yo sé la verdad.
A veces cuando camino cerca de la orilla y el mar se queda demasiado tranquilo, siento un hormigueo en mis cicatrices. El abismo tiene buena memoria, y aunque quemé su puerta, ellos saben que el contrato de los guardianes se firma con sangre y sal. El mar está esperando su próximo relevo, y espero que, quien quiera que sea, sepa que la luz no es para ver, sino para sobrevivir. Si alguna vez has mirado la inmensidad del océano y has sentido una inquietud que no puedes explicar, ahora sabes por qué. El mar no es un desierto azul, es un reino con leyes que no nos incluyen y con habitantes que nos ven como simples piezas de un mecanismo antiguo. Mi tiempo como guardián terminó en cenizas, pero el abismo sigue allí, respirando bajo la presión de 1000 atmósferas, esperando la próxima marea muerta. Si este relato te ha hecho mirar con desconfianza las aguas profundas, cuéntanos en los comentarios. ¿Alguna vez has visto algo salir del agua que no pudieras explicar? ¿Has sentido ese silencio antinatural antes de una tormenta? Tu apoyo es lo que mantiene encendida la llama de este canal frente a la oscuridad de lo desconocido. Suscríbete y activa la campana para no perderte nuestra próxima incursión en los secretos que el mundo intenta enterrar. Dale me gusta a este video si ahora respetas un poco más el poder del océano, y compártelo con aquellos que creen que la soledad de un faro es el refugio ideal. Mantente a salvo, mantente en tierra firme y sobre todo, si el mar se queda en silencio, no mires hacia el muelle. Nos vemos en el próximo misterio, antes de que la marea vuelva a subir.